Evaluación del desarrollo neuropsicológico. La mayoría de los instrumentos expuestos en este video no se aplican tan a menudo como las pruebas estándar de inteligencia, pero proporcionan fuentes adicionales de información para entender a niños y adultos y planear programas y tratamientos especiales dirigidos a quienes experimentan dificultades para adaptarse a las demandas de la vida cotidiana. Evaluación del desarrollo y neuropsicología en niños. La prueba de inteligencia son instrumentos que sirven para identificar habilidades que niños y adultos poseen para entender y realizar tareas educacionales y ocupacionales. Las pruebas especiales se aplican a individuos de bajo rendimiento educativo y laboral, como por ejemplo de memoria, de percepción, de habilidades psicomotrices, aprendizaje, pensamiento. Son efectivas para niños de edad escolar, pero no para infantes y preescolares. Las pruebas de inteligencia proporcionan información para entender a los niños, programas, tratamientos especiales para mejorar la calidad de vida. Evaluación del desarrollo de infantes y niños pequeños. Despertó dicha evaluación para el bienestar de los niños en la educación, salud y explotación laboral. Fue un movimiento a finales del siglo XIX. Asociados a este movimiento se incorporó la nueva ciencia de la psicología del desarrollo y la ciencia sobre investigación sobre características físicas, emocionales y sociales en niños. Se diseñaron instrumentos de medición y procedimientos para medir el desarrollo cognitivo, motriz, perceptual, emocional y social. Problemas en la examinación de infantes y niños pequeños. Estas pruebas no tienen validez y confiabilidad cuando son aplicados a niños pequeños entre 0 a 1 año y medio y 1 año y medio a 5 años. Los factores: debido a la falta de concentración y motivación de los niños, las predicciones con base en estas pruebas son en su mayoría poco precisas. Tipo de pruebas. Una sola prueba tiene poca confiabilidad. No sirve para predecir el desarrollo de un niño, pero sí sirve para detectar discapacidades cognitivas o retraso mental. Si se desea mayor precisión en las predicciones, se necesita realizar más de una prueba. Hay distintas pruebas diseñadas para medir la capacidad de los niños en distintas tareas, como está la prueba de inteligencia infantil, la prueba de escala de Stanford-Binet. La primera mide el desarrollo sensoriomotriz y la segunda mide la parte lingüística o verbal. Programa de desarrollo de GESEL. No existe ningún registro que indique que la secuencia en la que un niño adquiere sus habilidades. Estas pruebas de GESEL eran más utilizadas por los pediatras. El coeficiente de desarrollo propuesto por GESEL es homólogo al coeficiente intelectual. Sirvieron de base para la creación de pruebas más sofisticadas por los psicólogos, como la escala de inteligencia infantil de Cattell, la escala de Griffith del desarrollo mental. Posteriormente se desarrolló un programa Denver 2, es el más reciente. Fue diseñada para evaluar habilidades personales, sociales, motrices, fina y gruesa de niños de 0 a 6 años. Ahora tenemos la escala de Brazelton, que es la evaluación conductual neonatal, y la escala de Bailey del desarrollo infantil. Estas evaluaciones tienen como parámetros el ritmo cardíaco, el tono muscular, los reflejos de 1 a 5 minutos después del parto. Favorece para detectar alguna anomalía física y cognitiva. La otra escala fue diseñada para niños entre 1 a 42 meses, de quienes se sospechen están en riesgo de presentar discapacidades. Se tienen 3 tipos de escalas: la motriz, mental y conductual. Esto se refiere a movimientos y calidad motriz, activación y regulación emocional, memoria, pensamiento y aprendizaje.
Se administra esta prueba de 25 a 35 minutos a niños menores de 5 meses y otra de 60 minutos a niños mayores de 15 meses. Las pruebas psicológicas usadas para detectar demoras en el desarrollo de niños deben de cumplir con las mencionadas en el Acta para la Educación de Individuos con Discapacidades. Existen dos instrumentos diseñados con estas consideraciones, que evalúan a niños preescolares. La primera es la prueba de detención First Step, dura 15 minutos y se la aplica a niños de 2 a 6 años. Contiene 12 subpruebas divididas en cognición, comunicación y matriz, donde el desempeño se califica en límites aceptables, precaución y riesgo. Las escalas de calificación opcionales son social, emocional y padres maestros, utilizados para evaluar un cuarto dominio, niveles de atención, actividad, interacciones sociales, rasgos personales y problemas de conducta. También hay una lista de verificación de conducta adaptiva que evalúa actividades de la vida cotidiana y autocontrol. La segunda es el perfil de detección temprana, AGS, dura menos de 30 minutos y se aplica a niños de 2 a 6 años 7 meses de edad. Consta de 3 componentes básicos: cognoscitivo, lenguaje, evalúa razonamiento, organización visual, expresiones y destrezas escolares básicas. Motriz: evalúa habilidades motrices gruesas y finas, como caminar en línea recta, imitar movimientos de brazo y pierna, trazar laberintos, dibujar formas. Autoayuda social: se interesa en la comunicación de habilidades de la vida cotidiana y socialización. También contiene 4 estudios complementarios: la articulación, que es la pronunciación de 20 palabras, estudio del hogar, historia de la salud y el estudio de la conducta. Existen otras pruebas, como la evaluación del desarrollo de niños pequeños, que pueden identificar posibles demoras en el desarrollo cognitivo, comunicativo, social-emocional, físico y de conducta adaptiva durante los primeros 6 años de vida. Tiene 5 dominios que requieren información sobre fortalezas y debilidades específicas. Evaluación del desarrollo de infantes y niños pequeños, centrada en el dominio para la identificación desde el nacimiento hasta los 36 meses. Emplea la observación sobre el desarrollo del niño en 8 dominios: motriz, finos y gruesos, relación con objetos inanimados, lenguaje, comunicación, autoayuda, relación con personas, emociones y estados de ánimo. Discapacidades de aprendizaje: se refiere a niños con trastornos en uno o más procesos psicológicos involucrados en la comprensión y el uso del lenguaje hablado o escrito, que puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear. Estos trastornos incluyen condiciones como lesiones cerebrales, afasia del desarrollo, dislexia, entre otros. Dislexia es aquella en la que se tiene dificultades para leer en silencio o en voz alta, pues lo hacen de manera lenta y laboriosa, ya que se codifican las letras en sonidos mezclados. Es más común en varones que en mujeres y algunas pruebas útiles para identificarlo en escolares y preescolares se presentan a continuación. Condiciones neuropsicológicas: pueden atribuir influencias prenatales como virus, alcohol, fumar cigarro, consumo de drogas y teratógenos que cruzan la barrera placentaria y dañan al embrión. Sin embargo, también hay factores postnatales como convulsiones inducidas por fiebre alta, inhalación de contaminantes con plomo, diabetes, meningitis, lesiones en la cabeza, desnutrición, nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. En las aulas, los maestros pueden identificar las discapacidades de aprendizaje en los niños mediante la observación cuidadosa o aplicando pruebas colectivas de inteligencia. Sin embargo, la administración de una batería de pruebas psicológicas requieren de servicios de un psicólogo escolar o clínico. Una vez se cuenta con diagnóstico de una discapacidad de aprendizaje, debe prepararse un plan de manera individual que contenga objetivos a corto y largo plazo, así como los procedimientos para alcanzarlos. Los problemas de aprendizaje no verbal en matemáticas, discalculia, escritura, disgrafia y cognición espacial son menos comunes que los problemas de aprendizaje verbal. Los niños con discapacidad de aprendizaje verbal por lo general tienen un mejor desempeño en las pruebas de ejecución, al contrario de los niños que no tienen esta discapacidad. Si bien el pensamiento y la acción por lo regular involucran muchas áreas diferentes del cerebro, existe cierto grado de especificidad o localización en su funcionamiento. Sin embargo, dependiendo de la edad del individuo y de otros factores, cuando un área en particular del cerebro es lesionada, otras áreas pueden asumir el control de las funciones del área lesionada o compensar su pérdida.
El modelo Raven-Wolfson nos explica el funcionamiento neuropsicológico, que inicia con la entrada de la información sensorial al cerebro, seguido de la fase de registro, atención, concentración y memoria. Esto se procesa por medio de las habilidades de lenguaje y visoespaciales para formar conceptos, razonar y hacer análisis lógico. La etapa final es el resultado de las acciones motrices verbales y no verbales, que resultan del procesamiento cognitivo de la entrada sensorial. Los trastornos neuropsicológicos pueden ser causados por anomalías genéticas, de desarrollo, envejecimiento o por trauma, tumores, abuso crónico del alcohol, dieta, drogas, microorganismos u otras condiciones físicas o químicas que afectan el funcionamiento del cerebro. Esos trastornos pueden afectar la atención, las habilidades motrices, habilidades visoespaciales, la memoria a corto y a largo plazo, el lenguaje y las habilidades de pensamiento abstracto. También causan que el individuo se vuelva hiperactivo, impulsivo, fácil de distraer y emocionalmente inestable. Aunque existen múltiples causas de daño cerebral en todas las edades, rara vez resulta sencillo determinar las causas precisas de los trastornos en niños, debido a que ellos pasan por muchos otros cambios en esta época de la vida y a que intentan adaptarse a muchas experiencias y acontecimientos nuevos. Dos de los trastornos neuropsicológicos más relevantes en los adultos mayores son la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer. Pero en años recientes se ha incrementado el uso de pruebas neuropsicológicas con el propósito de hacer diagnósticos para que así se les pueda dar tratamientos. Los avances tecnológicos en la imagenología cerebral han sido técnicas impresionantes, pero específicamente con propósitos de detección neuropsicológica, diagnóstico clínico detallado y planeación de intervención profesional es que se han diseñado diversas pruebas neuropsicológicas. Hay pruebas específicas que miden la sensación, velocidad y fuerza motriz, también percepción e integración perceptual motriz, lenguaje, atención, capacidad de abstracción, orientación y memoria. Así como también hay pruebas para evaluar los efectos de traumas o de otras causas de lesiones cerebrales. La WISE-R como instrumento neuropsicológico es una modificación de la WISE-R, por lo que define más claramente los efectos del daño cerebral orgánico en el funcionamiento cognitivo y conductual. Conserva las subpruebas de la WISE-R y, además, se agregaron las siguientes. Además de las comparaciones de calificaciones, un análisis de los errores y las estrategias empleadas por los examinados arroja información útil para el diagnóstico y la rehabilitación. El test de Bender y el test de Benton surgen para diagnosticar distorsiones en la percepción y la memoria causadas por daño cerebral. El test de Bender consta de figuras geométricas en tarjetas blancas, las cuales el examinado tiene que copiar. Las distorsiones significativas en el copiado indican daño cerebral. Las distorsiones pueden ser rotación del diseño, dibujos desproporcionados, etc. El test de Benton consiste en 10 diseños presentados individualmente al examinado que luego éste tendrá que copiar. Las pequeñas formas incluidas en la periferia son importantes para determinar la habilidad del examinado para mantener la integridad del campo visual. Este test ha proporcionado apoyo a su sensibilidad al daño cerebral traumático, al trastorno por déficit de atención y a varios tipos de demencia. Problemas de memoria de corto y largo plazo indican retraso mental, discapacidades de aprendizaje, trauma cerebral, trastornos neurológicos, TDAH, envejecimiento e incluso trastornos emocionales. A menudo se necesita una batería de pruebas para identificar la presencia de déficits específicos. No pueden tomar el lugar de las pruebas de inteligencia, pero pueden proporcionar datos complementarios e indicios para el diagnóstico. 4 baterías para evaluar la memoria son: escala de memoria de Wechsler, mide la memoria para estímulos auditivo-verbales y visuales no verbales para modo de recuerdo inmediato y demorado, prueba de memoria y aprendizaje, evaluación de rango amplio de la memoria y el aprendizaje y escalas de evaluación de la memoria. Estas últimas 3 miden funciones de memoria verbal y no verbal y son medidas de alta confiabilidad para las funciones de memoria y aprendizaje. La tradición se ha aplicado una batería de pruebas para medir las habilidades adaptativas de base neuropsicológica que no son evaluadas por las pruebas de inteligencia. Las respuestas a los materiales de esas baterías dan información útil a los psicólogos, quienes evalúan relaciones cerebro-conducta, proporcionan opiniones sobre la presencia de enfermedad o daño cerebral, planean programas de rehabilitación y dan testimonios legales. La batería Halstead-Rayton contiene pruebas y procedimientos que tocan una serie de habilidades sensoriales, velocidad y destreza perceptual motriz, funciones de lenguaje expresivo y receptivo, memoria, formación de concepto y razonamiento abstracto. Esas habilidades pueden ser afectadas por daño o disfunción del sistema nervioso central o de los receptores sensoriales y los músculos. La batería de Luria evalúa dominancia cerebral, funciones táctiles, visuales y motrices, percepción y reproducción de tonos y ritmo, habla receptiva y expresiva, lectura, escritura y aritmética, memoria, formación de conceptos y otros procesos intelectuales. Se administra para efectuar una detección neuropsicológica más pormenorizada del daño cerebral. Por
este medio se determina la exactitud de la respuesta, su rapidez e incluso su intensidad. Entre las muchas pruebas neuropsicológicas con versiones basadas en la computadora se encuentran la prueba de categorías y la prueba Wisconsin de clasificación de tarjetas. Existen instrumentos que solo son aplicados por medio de la computadora. Un ejemplo es Microcog, evaluación del funcionamiento cognitivo. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.